Muy buenos días. El día de hoy daremos inicio a una charla basada en un paper publicado en la revista eh, de ortopedia deportiva y el nombre del paper es Inyección de alto volumen guiados por imágenes en tendinopatía de Aquiles y rotuliana en una población militar activa joven. Un ensayo controlado, aleatorio y doble ciego, realizados por los presentes doctores y fue desarrollado en el Departamento Académico de Rehabilitación Militar ubicado en Stanford, en el Reino Unido. A manera de introducción, la tendinopatía crónica del tendón de Aquiles y de la rótula se da a consecuencia de una carga significativa, progresiva en personas generalmente físicamente activas y expuestas a cargas mecánicas frecuentes. Y la tendinopatía tiene aproximadamente una incidencia de 1.4 en la población general. El objetivo del estudio fue investigar la eficiencia de las inyecciones de alto volumen con y sin esteroides en relación con el placebo. El método fue un estudio doble ciego, un estudio aleatorizado doble ciego en un solo sitio, realizado desde el 25 de mayo del 2016 al 5 de marzo del 2020 y fue realizado en pacientes varones del Reino Unido con tendinopatía de Aquiles y rotuliana persistente durante al menos 6 meses de evolución con síntomas no resueltos. Después de realizar prácticas de mejoría del manejo clínico que normalmente se realizan con analgésicos, con AINES y aún incluyendo fisioterapia o terapias de ondas de choque extracorpóreo. La edad de los pacientes fue de 18 a 55 años y como criterio de inclusión tenían que tener evidencia ecográfica de neovascularización, engrosamiento tendinoso, como margen el tendón de Aquiles se tomó 7 y para el tendón rotuliano se tomó 8. Y que también presentaran cambios ecogénicos como patrón heterogéneo difuso sobre o patrón de alteración del patrón fibrilar normal que presenta el tendón. Y se utilizó un transductor de matriz lineal de alta frecuencia de 6 a 15 MHz con escáner de ultrasonido Logic 9. Y se utilizó el Power Doppler para identificar la neovascularización. Y como criterios de exclusión, se excluyeron todos los pacientes femeninos, el paper no aclara realmente el motivo, y se excluyeron también pacientes con diagnóstico asociado o concurrente a los diagnósticos anteriormente mencionados y que usaban alguna medicación como anticoagulantes o que habían tenido cirugías del tendón previas o inyecciones previas en el miembro afectado, en el área de compromiso, ya sea en la rodilla o en el tobillo. Eh, a manera de manifestar cómo fue realizado el procedimiento, una vez asignado el número de pacientes, fueron divididos en 3 grupos. El primer grupo se utilizó anestésico local, en este caso bupivacaína al 0.5% y se le aplicaron 3 mililitros. El segundo grupo, que fue el grupo que se utilizó altos volúmenes, se utilizó bupivacaína, 10 mililitros más 30 mililitros de solución salina. Y en el tercer grupo, en el grupo de alto volumen, pero con aplicación o concomitantemente con la aplicación de esteroides y el anestésico, se utilizaron los 10 mililitros de bupivacaína más 0.25 mililitros que correspondía a 25 miligramos de hidrocortisona, más 29 mililitros de solución salina. Como podemos evidenciar, se utilizaban volúmenes mucho mayores de 30 mililitros
para determinar las inyecciones de alto volumen. Se han hecho estudios que han demostrado que entre mayor sea este volumen, aproximadamente mayor de 30, ya se considera inyecciones de alto volumen, perdón, mayor de 20, y hay estudios que han utilizado hasta 50, pero en términos generales o en promedio se utilizan de 30 a 40 mililitros para considerar como una inyección de alto volumen. A manera de explicar un poco más lo que fue el procedimiento, se utilizó una jeringa de 10 mililitros, explica el paper, y se conectó a una manguera junto con una jeringa de 20, una jeringa número 21. Y se fue cambiando la jeringa para ir aplicando más de la solución que se necesitaba para cada grupo. Como en las ecografías, lo que podemos ver es una ecografía del tendón patelar y vemos como la aplicación del Power Doppler hay señal y cómo se ve una área heterogénea, difusa sobre las fibras profundas, sobre la inserción patelar del tendón. Bueno, sobre esta zona y sobre la grasa inmediatamente subyacente, se aplicaba la solución con el fin de generar un espacio amplio en la zona y como vemos en la imagen B, vemos cómo se ha aplicado la solución y en la imagen C vemos cómo ya se diferencia o se aumenta en la zona a dicho nivel, ya posteriormente a la aplicación de la medicación. Bueno, los resultados del estudio fueron un total de 127 participantes, de los cuales se depuraron y se determinaron como una muestra total 61 participantes. La tendinopatía, pacientes con tendinopatías de Aquiles representaban 17 y tendinopatía rotuliana representaban 45. Pues aquí vemos que la mayoría presentaban tendinopatía rotuliana. Los resultados pues, se iban tomando con diferentes criterios, se tomaban 5 evaluaciones o 5 formas de tomar los resultados en los pacientes desde la semana 0 a la semana 6, a los 3, 6 y a los 12 meses. Se tomaron varios, digamos, formas o criterios para definir el dolor o evaluar la funcionalidad de la tendinopatía y se utilizaba el consenso VISA para el tendón de Aquiles y el concepto VISA-P para el tendón suprapatelar, que no son más que unos consensos sobre los cuales se han hecho estudios que formulan 8 ítems de preguntas para evaluar la rigidez, el dolor y la funcionabilidad que presentan dichos tendones. Se ha demostrado que tiene niveles aceptables de fiabilidad y validez. También se utilizó la escala visual análoga del dolor. También se utilizó la escala de neovascularización utilizando el método de Osberg, que no es más que la aplicación del Doppler color sobre el tendón y dependiendo la neovascularización que se forme, si es 1, 2, 3 o 4, se va a determinar hasta en 5 grados el compromiso tendinoso. Y también se utilizó el puntaje de evaluación de actividad física que se modificó para la población militar en este caso, que no era más que medir la fuerza que presentaba el paciente dependiendo a 5 ejercicios que se manejaban de manera repetitiva. Y la puntuación de pequeña flexión de rodilla, que no es más que la flexión de la rodilla que presenta el compromiso o el tendón que presenta el compromiso y se hace una pequeña flexión sobre el pie. Es una manera muy subjetiva de valorar, pero también se han hecho estudios que lo consideran de cierta forma. Los resultados del estudio están resumidos en estas 6 gráficas. Como vemos en la primera gráfica, la gráfica A,
podemos ver cómo a medida de que fueron pasando las semanas, fue, eh, bueno, como para tener en cuenta, 0 es el paciente que presenta mucho dolor en esta escala, la visa, y 100 es el paciente que ha mejorado o que no presenta dolor. Y vemos cómo en todos los grupos se ve una mejoría a medida que va pasando el tiempo, y no es una mejoría que yo pueda decir diferencial o franca entre cada grupo. En la escala visual análoga también presentamos el mismo comportamiento, y vemos que sí hay una mejoría, pero no hay una mejoría significativa o una mejoría franca que diferencie los diferentes grupos desde su base inicial hasta las últimas semanas. Con respecto a la neovascularización, eh, se presenta el mismo comportamiento. Quizás al final o a las 24 semanas se ve una discreta mejoría en el grupo que utilizó altos volúmenes y en el grupo que utilizó altos volúmenes más la asociación de esteroides, pero es algo muy discreto y que no disiente de manera significativa o sea, que no es aplicable a la población general. Con respecto al diámetro del tendón, que fue otro de los ítems que se valoró, teniendo en cuenta la referencia que mencioné anteriormente, de 8 milímetros para el tendón patelar y de 7 milímetros para el tendón de Aquiles. Y vemos cómo no hubo diferencia en el diámetro que presentaban después de la aplicación de la medicación y a medida que fue pasando el tiempo. Con respecto a la valoración de la movilidad de la rodilla, tampoco hubo comparativamente una diferencia significativa entre los diferentes grupos, y para a la aplicación de fuerza, vemos como, aunque mejoró discretamente, en todos los grupos no hubo una diferencia significativa tampoco en los diferentes grupos. A manera de discusión, el resultado de este estudio fue que ni en el grupo de la aplicación de inyección de alto volumen, de, ni el que utilizó esteroides ni el que no lo utilizó, vieron diferencias significativas en las medidas de resultado del dolor y la función en el seguimiento de 6 meses en comparación con el grupo de inyección de control simulada. Y las diferencias del dolor y la función a los 12 meses no fueron significativas. No hubo diferencias en las medidas de neovascularización y en el grosor del tendón, y los resultados de este estudio no respaldan un efecto mecánico que se le atribuía a la aplicación de inyecciones de alto volumen, dado que a esto se le atribuye un efecto de que puede de cierta forma comprimir o disminuir el flujo sanguíneo de los que se encuentran alrededor del tendón inflamado, y de alguna forma disminuir esa formación de neovascularización que aumenta el dolor y aumenta la cascada inflamatoria. El estudio no asoció a un efecto positivo con la aplicación de volúmenes, de altos volúmenes en forma de lo aplicado de manera de una inyección. Y con respecto a las limitaciones y a la conclusión del estudio, pues con respecto a la escasa cantidad de participantes, vemos que fue muy escasa, sobre todo en pacientes con tendinopatía de Aquiles, que solo fueron 17 versus 45 de la tendinopatía del tendón patelar, y fueron realmente muy escasos. La impresión de la utilización del puntaje VISA en una población que se considera heterogénea, dado que esta puntuación se utiliza como en grupos deportivos específicos, dado que no es lo mismo de pronto realizar una actividad física para una persona que relativamente se encuentra quieta o estática, y que las actividades físicas en los diferentes grupos, así sea un grupo militar, pues es muy variable. Y este estudio, pues a manera de conclusión, demostró que ni las inyecciones de alto volumen con o sin esteroides dieron lugar a diferencias significativas en las medidas de resultado de dolor
y la función a los 6 meses de seguimiento en comparación con los pacientes control en participantes con tendinopatía crónica de Aquiles o rotuliana. Bueno, esta fue la bibliografía del paper. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?